Bueno, vamos a dejar a los rusos, a los japoneses, a los franceses, nos vamos con los asturianos, que son de nuestra tierra, asturianos en Madrid, y hoy han decidido hacer con nosotros una ruta, la ruta de la sidra y de la gastronomía asturiana, fuera del Principado, que ellos llaman, Emilio, sidroquedada, vamos, que quedan bebiendo sidra. Quedan bebiendo sidras, pero claro, con un buen escanciador, porque si yo fuera el que durante esta noche en la que van a realizar la quedada fuera el que escanciara la sidra, pues seguro que no beberían nada de sidra. Yo voy a intentarlo, llevo aquí ensayando toda la tarde, Inmaculada, pero vais a comprobar, a ver cómo me sale. Bueno, algo entra en el vaso, ¿no? Más o menos, Rodolfo, ¿no? Y ahora de golpe, ahora hay que beberlo de golpe. Hay que beberlo de golpe, porque claro... Pero todo. Porque se No, no, Inmaculada, que si no, no termino el directo. Pero se bebe todo, que es no así. bebo y me pongo piripi con el culín. Rodolfo, ¿cómo se escancia una buena sidra? Venga, demuéstranoslo ahí, que se vea. Porque se escancia la sidra, ¿para qué? Pues para que rompan el vaso, para que se oxigene. Por eso se hace esto y lo hace también Rodolfo, que está empezando a hacerlo para los primeros asturianos que están llegando ya aquí, Arenal 19, que es donde se va a celebrar hoy la 8ª quedada de asturianos, porque llevan quedando... Desde el mes de octubre, todos los segundos jueves de cada mes empiezan a quedar, pues ¿para qué? Pues para potenciar la cultura de la sidra en nuestra ciudad, en Madrid. Dime. Oye, ¿y solamente se puede ser asturiano para participar en la sidroquedada? No. ¿Qué va? Fíjate. Yo que mi suegro es asturiano también puedo, ¿no? Tú también puedes. Vienen muchísimos madrileños. Vienen incluso, me decía Fernando, ¿verdad? Gente ¿de dónde? ¿Turistas que vienen de...? Tenemos afición también de Bélgica, incluso Sudamérica, de México. Una vez vino un japonés, gente de Portugal. ¿Un japonés? Sí. Pero no escanciaba sidra, o también, porque esto se aputan a todo. Aquí todo el que viene, si podemos, pues y él se tercia, enseñamos a todo el mundo a escanciar, a echar un culín y a disfrutar de la sidra. Y a disfrutar de la sidra y de la comida, porque claro, está quedada, porque hay que beber y rellenar el estómago, que si no pasa lo que pasa, pues se acompaña de productos de la tierra, productos asturianos como los famosísimos bollos preñaus, con la tortilla asturiana, con este queso asturiano, con la empanada asturiana, toda esta comida, estos choricitos hechos con sidra asturiana, por supuesto, porque hay recetas, muchas que se pueden hacer con sidra, porque ¿cómo queda toda esta gente? Pues a través de una página web que, por cierto, yo invito, que he estado esta tarde navegando por ella, es la primera página web dedicada a la sidra, donde podemos encontrar, pues, recetas, podemos encontrar curiosidades, cómo se hace la sidra, se llama sidrerías.com, lo digo para todo aquel aficionado que quiera entrar en ella. Y allí uno también se puede apuntar para estas quedadas. La de hoy es a las 9:30 de la noche. Aún todo el que nos esté viendo y quiera apuntarse, ya sabe que puede venir aquí a La Panera, Arenal número 19, y por 18 euros, pues pasar toda la noche bebiendo sidra y comiendo. Por cierto, una curiosidad que me llama la atención, porque aquí también se aprende a cuidar bien la sidra. Y yo hacía en mi casa muchas veces lo de comprar la sidra y meterla en la nevera. Eso no se puede hacer. La sidra hay que enfriarla así, en un barreño con agua fría, pero nunca meterla en la nevera, Emilio, me han dicho, porque se estropea y además nos puede sentar mal. Emilio, Dime. que hay un señor deseando tocar la gaita. Claro. Y no le dejas. Vamos a que nos toque un poco la gaita. No, en el buen sentido de la palabra, aunque hay que decir que me ha dicho que la gaita en Madrid hay que tener tela, porque claro, está acostumbrada la pobre gaita a unos 23 grados como mucho que hay en Asturias, y que con este calor, que la gaita no se templa. Pues toca la gaita bien tocada, Óscar, y escancia tú la sidra bien escanciada, Rodolfo, y con ello terminamos. 9:30, 8ª quedada, asturianos y no asturianos aquí. Bueno, asturianos en Madrid, si quieren quedar con ellos, ya saben.